Hola, ¿qué tal? En este video te voy a hablar de la resolución de problemas utilizando ecuaciones lineales con una incógnita. Una ecuación lineal, también conocida con el nombre de ecuación de primer grado con una incógnita, es la que tiene la forma general ax más b igual a 0, siendo x la incógnita, a el coeficiente principal y b el término independiente. Indudablemente, para que exista la ecuación, hay una condición que se debe cumplir, que es que el coeficiente principal debe ser distinto de 0. Ahora veremos algunas estrategias para resolver problemas mediante ecuaciones. La primera, realizar una lectura comprensiva del enunciado del problema. Si no se comprende lo que me está planteando el problema, va a ser muy difícil que lo puedas resolver. Por ello, ¿qué te sugiero? Que identifiques los términos desconocidos. Cuando leas el enunciado del problema y encuentres palabras o términos que no conoces el significado, vayas a un diccionario y veas qué significan esos términos. También, si es posible, que te ayudes con un gráfico para poder visualizar lo que te está planteando el problema. El lenguaje gráfico es muy importante en ese sentido. También deberías reformular el problema con tus propias palabras. Los especialistas dicen que uno realmente comprendió lo que se está planteando en un problema cuando lo puede contar con las propias palabras. Una vez que se realiza la lectura comprensiva y que esto, te cuento, lleva su tiempo, pasaría a la segunda estrategia, a escribir datos e incógnitas, otorgando significados a las incógnitas. En este caso tendría una sola incógnita, porque estamos hablando de las ecuaciones lineales con una incógnita. Es importante saber de qué trata o qué trata esa incógnita que debo conocer, cuyo resultado debo saber para poder realmente dar la respuesta al problema. Una vez que escribo datos e identifico el significado de la incógnita, paso a la tercera estrategia, que es traducir el enunciado del problema al lenguaje simbólico. Generalmente los problemas están enunciados en el lenguaje coloquial. Ahora debo traducir al lenguaje simbólico. ¿Qué significa eso? Escribir la ecuación. Esa ecuación que describe e interpreta las relaciones que se establecen entre los datos y la incógnita en el enunciado del problema. Paso a resolver la ecuación. En esta instancia me dedico a hacer un trabajo plenamente matemático, es decir, aplico las propiedades que se utilizan en la matemática para resolver la ecuación y que fundamentan o justifican la resolución de la ecuación. Una vez que resuelvo la ecuación, vuelvo nuevamente al contexto del problema y analizo si esa solución hallada tiene sentido en el contexto del problema. Por eso es importante que se otorgue significado a las incógnitas. Ese valor que hallé, esa solución, tiene sentido y además tiene sentido con el significado que se otorgó en la estrategia 2. No nos olvidemos que es muy importante verificar la solución de la ecuación. La verificación de la solución de una ecuación es una instancia muy importante porque muchas veces hay una solución que realmente es razonable en el contexto del problema, pero sin embargo no es la solución de la ecuación porque no produce la igualdad. Por eso la verificación es una instancia que no te debes olvidar. Ahora te propongo que resolvamos un problema utilizando esas estrategias. Este problema dice lo siguiente: si al triple de mi edad actual le sumo el doble de la que tenía hace 4 años, obtengo 57 años. ¿Qué edad tengo? Entonces, vuelvo a leer. Si al triple de mi edad actual le sumo el doble de la que tenía hace 4 años, obtengo 57 años. ¿Qué edad tengo? Comienzo esa lectura comprensiva para poder identificar datos e incógnitas. Indudablemente, la incógnita va a ser la data actual, a la que identifico con la letra X. Ese es el significado de la incógnita. 3X es el triple de la data actual, porque me habla de que el triple de la data actual le sumo el doble de la que tenía hace 4 años. Entonces, si la data actual es X, hace 4 años, ¿qué edad tenía?
x menos 4. Entonces hago la traducción. Está escrita en el lenguaje simbólico, x menos 4, y el significado, la edad hace 4 años. Pero me habla del doble de la edad que tenía hace 4 años. ¿Cómo traduzco eso en el lenguaje simbólico? Diría 2 por x menos 4. Eso es el doble de la edad hace 4 años. Fíjate cómo hice ese juego entre datos e incógnita. ¿Y la incógnita qué significado otorgué? La edad actual. Una vez que hago este análisis, esta traducción de un lenguaje a otro, paso al enunciado del problema, que dice, al triple de mi edad actual le sumo el doble de lo que tenía hace 4 años. Obtengo 57 años. ¿Qué edad tengo? En este caso, en este problema, es bastante sencillo hacer esa traducción del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico, es decir, escribir la ecuación. Entonces hago la traducción. Al triple de la edad actual, 3x, le sumo más el doble de la que tenía hace 4 años, 2 por x menos 4, y obtengo, ¿qué significa que obtengo? Se traduce con el signo igual, es igual a 57 años. ¿Qué edad tengo? Entonces me queda planteada la ecuación lineal con una sola incógnita que traduce el enunciado del problema. Esta expresión, ¿sí? Esta expresión 3x más 2 por x menos 4 igual a 57, que es el lenguaje simbólico, también se conoce con el nombre de lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico es un lenguaje simbólico y se llama lenguaje algebraico porque combina números ¿con qué? Con letras. En este caso la letra es la incógnita. Ahora paso a qué dijimos, a resolver la ecuación. ¿Qué debo resolver? Tengo una igualdad. En el primer miembro, observemos el primer miembro, tengo dos términos. Un término es 3x, el otro término es 2 por x menos 4, y en el segundo miembro aparece un solo término. ¿Cuál es la sugerencia cuando tengo una ecuación donde aparece paréntesis? Primero suprimir el paréntesis. Para suprimir el paréntesis, ¿qué propiedad debo aplicar? La propiedad distributiva. Entonces, aplico la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma o a la resta. Me quedaría 3x más 2 por x menos 2 por 4 me queda menos 8 igual a 57. Me queda entonces un primer miembro con 3 términos, un segundo miembro con un solo término. En el primer miembro hay dos términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? 3x y 2x. Puedo entonces sumar ambos términos semejantes. Y el 8, que no es semejante, o menos 8, paso al segundo miembro que es semejante al 57. Entonces me queda 3x más 2x, 5x, 57 más 8. Luego, ¿qué va a ocurrir? 5, ¿cómo está afectando a la x? Multiplicando. Entonces, ¿cómo paso al segundo miembro? Dividiendo, ¿sí? Y luego me quedaría x igual a 13. Si ustedes observan, todo este proceso que he hecho aquí es un proceso, como les decía en la filmina anterior, proceso netamente matemático, y utilicé las propiedades de la matemática, las propiedades uniformes de la suma y de la resta y de la multiplicación, la propiedad distributiva, son propiedades de la matemática. Ahora, x igual a 13. Entonces, retomemos. X igual a 13 es la solución de la ecuación. También es la solución del problema. Entonces vuelvo al significado de x. X, ¿qué significa en el contexto del problema? La edad actual. ¿Tiene sentido que la edad actual sea 13 años? ¿Tiene sentido? Es razonable, es razonable. Entonces, ¿qué paso a hacer ahora si es razonable? La verificación. Porque si bien es razonable en el contexto del problema, hay que ver si realmente produce la igualdad en la ecuación. Entonces, produce la igualdad significaría que debo reemplazar la incógnita por 13. Entonces me quedaría 3 por 13 más 2 y en lugar de x pongo 13 igual a 57. Realizo las operaciones y llego a la igualdad.
Una vez que verifiqué, que me quedo tranquila que X tiene sentido en el contexto del problema y además verifica la igualdad, entonces estoy en condiciones de dar respuesta al problema. Y digo, la edad actual es 13 años. Bueno, fíjense cómo fui trabajando el problema para resolver utilizando las estrategias que vimos. Comprensión del enunciado, traducción a los distintos lenguajes, resolución de la ecuación utilizando las reglas o las propiedades que impone el conocimiento matemático, la verificación y luego doy la respuesta al problema. Vamos a un segundo problema que es un poquito más difícil que este, porque no siempre la traducción del enunciado del problema al lenguaje algebraico es tan sencillo. Vamos al problema 2. Problema 2 que expresa lo siguiente. Luis hizo un viaje en el coche, en el cual consumió 20 litros de gasolina. El trayecto lo hizo en 2 etapas. En la primera consumió 2/3 de la gasolina que tenía el depósito y en la segunda etapa la mitad de la gasolina que le queda. Se pide A, litros de gasolina que tenía en el depósito y B, litros consumidos en cada etapa. Como se darán cuenta, este enunciado es un poquito más complicado que el anterior, del problema 1. Entonces, lo leo, lo vuelvo a leer tantas veces como sea necesario. En este caso, te propongo recurrir al lenguaje gráfico, o sea, interpretar qué significado tiene X. Y bueno, me está planteando la cantidad de litros de gasolina que tiene el depósito, designo con X a la capacidad total de gasolina del depósito. ¿Sí? Fíjense también cómo, fíjate, cómo hago la traducción al lenguaje gráfico. X es la capacidad total del depósito. ¿En qué magnitud estamos trabajando? Capacidad, porque hablamos de cantidad de litros. Entonces dice el problema me plantea que el trayecto se hizo en 2 etapas. En la primera se consumió 2/3 de la gasolina. ¿Qué significado tiene esto? Que al total del depósito, la capacidad total, se dividió en ¿cuántas partes? En 3 partes iguales. ¿Y cuánto se consumió? 2/3 de X, 2/3 del total. Por eso hablamos de 2/3 de X, siendo X la capacidad total del depósito. Esto sería 2/3 de X el consumo inicial, ¿sí? El consumo inicial. Luego plantea que en la segunda etapa, la mitad de la gasolina que le queda. Entonces, si se consumió en la primera etapa 2/3 del total, por eso hablamos de 2/3 de X, en la segunda etapa, la mitad de lo que queda. ¿Cuánto queda? Queda 1/3 del total. ¿Pero cuánto se consumió? La mitad. ¿Cómo se expresa en el lenguaje simbólico la mitad? 1/2. Entonces hablo de 1/2 de 1/3 de X, la mitad de la gasolina que le queda. Una mayor explicación podríamos plantear así. ¿De dónde sale 1/2 de 1/3 de X? De 1/2 del total al que le resté lo que se consumió inicialmente. Entonces, de esta manera estoy explicando de dónde resulta el 1/3 de X, ¿sí? De la mitad de la gasolina que le queda. Dicho esto, entonces vamos a la traducción del enunciado del problema en el lenguaje coloquial al lenguaje simbólico. Es decir, vamos a plantear la ecuación. Ya con este proceso que hicimos anteriormente para comprender el problema, donde recurrimos al lenguaje gráfico y al lenguaje algebraico o lenguaje simbólico, podemos decir entonces que la cantidad de la primera etapa, la cantidad de litros de la primera etapa que se consumió en la primera etapa es 2/3 de X, más la cantidad de litros de la segunda etapa es 1/2 de X menos 2/3 de X, y esto es igual a ¿cuánto? A 20. Esta expresión es la traducción del lenguaje algebraico del enunciado que está en el lenguaje coloquial. Queda planteada la ecuación. En esta ecuación en la que aparecen números fraccionarios.
Entonces ahora recurro a las propiedades de la matemática para poder resolver esta ecuación. ¿Cuál sería el primer paso? Suprimir el paréntesis. Entonces, 2/3 de x más 1/2. ¿Y qué vimos? Que decir x menos 2/3 de x es 1/2 de 1/3 de x, ¿no es cierto? Porque esta diferencia es 1/3 de x. Es igual a 20. Me queda una igualdad donde en el primer miembro tengo dos términos y en el segundo miembro tengo un solo término. Entonces me quedaría 2/3 de x más 1 por 1, 1, 2 por 3, 6. Me queda 1/6 de x igual a 20. Un primer miembro donde los dos términos son semejantes. Puedo sumarlos. Sumo 2/3 de x más 1/6 de x. Ya sabemos sumar fracciones con distintos denominadores. Y me queda 5/6 de x igual a 20. De donde x va a ser igual a 20, 5/6, que está multiplicando, pasa dividiendo, pero recuerden que la división con fracciones se transforma en una multiplicación invirtiendo la fracción. De acá entonces me queda que x es igual a 24. X igual a 24 sería la solución de la ecuación y también del problema, pero debo analizar si tiene sentido, es razonable. Fíjense, si dice que Luis consumió 20 litros de gasolina, indudablemente la cantidad total de gasolina que tenía inicialmente debe superar a los 20 litros. Entonces, x igual a 24 es una solución razonable, pero ¿es la solución válida de la ecuación? Debería entonces hacer la verificación. Importante acción que debo realizar. La verificación, en este caso, sería reemplazar x por 24. Al reemplazar, observo que se cumple la igualdad. Entonces, esta solución de la ecuación, que verifica la ecuación y que también es razonable en el contexto del problema, me permite responder a las dos consignas que me plantea el problema. Primero, la cantidad de gasolina que tenía en el depósito. Bueno, ahí ya encontré 24 litros de gasolina, la capacidad inicial del depósito antes del consumo. Y luego, cuántos litros consumió en cada tapa. Y en la primera tapa me está diciendo que consumió 2/3 de la gasolina, tendría que hacer 2/3 de 24. Al hacer 2/3 de 24 me quedan 16 litros en la primera tapa. Y en la segunda tapa sería 1/6 del total de la gasolina, para lo cual me quedaría 4 litros. Dicho esto, entonces resolvimos el problema número 2. Para finalizar, como siempre lo hacemos, una reflexión. En este caso, la reflexión es de Paul Halmos, un gran matemático, quien dice que el corazón de las matemáticas son sus propios problemas. Sabemos bien que hacer matemática significa resolver problemas. ¿Pero por qué? Porque justamente lo que plantea Paul Halmos, en el corazón de las matemáticas están los propios problemas. Dieron origen al conocimiento matemático. Por lo tanto, si queremos hacer matemática, nos debemos ocupar de los problemas.